Buenas tardes. Hoy es domingo 24 de mayo y estamos en otra entrega del mensaje dominical. Como congregación o iglesia Venga a tu Reino. Bienvenido a quienes más nos escuchan a través de las redes. Hoy queremos continuar con la serie de mensajes acerca de el reino de Dios. Y hoy nos toca definir lo que significa y lo que es el reino de Dios. Ya hemos hablado bastante, han sido 2 mensajes en relación a por qué es que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar a Jesús, aún a Juan el Bautista antes, predicando el Evangelio del Reino. Y Jesús define con toda certeza y contundencia, según lo registran los escritores de los Evangelios, que Él venía predicando el Evangelio del Reino, para eso había sido enviado. No solamente eso, sino ya vimos también que la gente que rodeaba a Jesús, los discípulos, la oposición formada por los fariseos, por el imperio romano a través de sus representantes, el mismo ejército romano, entendían el tema del reino, pero a lo largo del tiempo esto se ha ido diluyendo, eclipsando. Hoy en día ya no se habla del reino. El tema del reino no se comprende. Y como decíamos también, pues no se trata de incluir en el discurso el vocabulario del reino. No, se trata de entender el lugar que tiene el reino de Dios en toda la Biblia, en toda la revelación bíblica, el lugar que tiene en nuestras vidas personales, la relación que hay entre la iglesia y el reino de Dios, y lo que significa el retorno de Jesucristo y la consumación final del reino de Dios también. Entonces, hoy queremos definir lo que es el reino. Ya hemos hablado de la necesidad de rescatar este tema, este pensamiento en la vida cristiana y en el testimonio de la iglesia. Entonces, vamos a abordarlo. Me gustaría hacer una oración, a veces en otras ocasiones me voy directo, pero vamos a hacer una oración ahora, pidiendo al Señor que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesucristo, te bendecimos y te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Bendice tu palabra en esta hora, todos los que están oyendo o los que van a oír después, que tu palabra alumbre el entendimiento y el corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, no tenemos en algún texto bíblico donde Jesús definiera el significado del reino. Siempre nos gustaría que hubiera algo mucho más definido, pero hay temas de la Biblia en donde no vamos a encontrar textos bíblicos que definen totalmente un concepto. El reino de Dios es uno de esos temas, y la razón en cierta manera es de peso, porque es toda la Biblia la que habla del reino de Dios. El reino de Dios es como un común denominador a través del cual necesitamos comprender todo el mensaje de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento anunciando la venida del Mesías y del reino de Dios, como en el Nuevo Testamento anunciando o proclamando que ese reino había llegado en la persona de Jesucristo. Entonces, aunque no tengamos un texto bíblico que defina el tema del reino, sí lo tenemos descrito por medio de muchos pasajes. Por ejemplo, Jesús habla de las parábolas del reino, de hecho así se conocen. Todas las parábolas de Jesús, el tema es el reino de Dios. Cuando se habla de las bienaventuranzas, que Mateo 5 al 8 registra completamente, estamos hablando de un común denominador, y es el reino de Dios. Tenemos suficiente información y enseñanza para comprender que el reino de Dios, y oído aquí, el reino de Dios no es un lugar,
El reino de Dios no es un nuevo territorio, no es una comarca o un planeta en alguna galaxia lejana o en el universo o algo semejante. Permítanme dar una definición personal acerca del reino que a mí me ha satisfecho mucho y que traté de englobar todas las implicaciones del tema del reino. Escuchen bien, el reino de Dios es un nuevo orden de vida, un nuevo orden de vida que satura o que impregna todas las dimensiones del ser humano, de que Él la impregna. Ese nuevo orden de vida que satura todas las dimensiones del ser humano, ¿de qué? De la soberanía y el señorío de Jesucristo. De una manera radical, no con medias tintas, para iniciar un proceso liberador, sanador, restaurador y vivificador. Y ese proceso es un proceso que trasciende hasta la eternidad. Y ese proceso que mira hasta la eternidad nos envuelve en esta tierra, en tanto estamos aquí, en el tiempo presente, en un fuego santo de entrega y compromiso por su causa, a través de la proclamación de la soberanía y reinado universal de Jesús, a quien el Padre ha hecho Señor y Cristo para siempre. Lo repito, el reino de Dios es un nuevo orden de vida que impregna todas las dimensiones humanas de su soberanía y señorío de una manera radical para iniciar un proceso liberador, sanador, restaurador y vivificador que trasciende hasta la eternidad y que nos envuelve en un fuego santo de entrega y compromiso por su causa a través de la proclamación de la soberanía y reinado universal de Jesús, a quien el Padre lo ha hecho Señor y Cristo para siempre. Bueno, esta definición, analizándola, resume varios temas alrededor del reino de Dios. Algo que nos debe quedar claro, y lo vuelvo a repetir, es que no se trata de un territorio. El reino de Dios es la causa de Dios en el universo entero. La presencia de Cristo en el mundo significa la llegada del reino de Dios, porque Jesucristo encarna ese reino. La presencia entonces de Jesucristo trae la presencia del reino de Dios, o sea, trae su soberanía, trae su autoridad, trae su gobierno, de tal manera que cuando iniciamos una relación con el Señor Jesucristo, estamos iniciando una relación con su reino. Estamos teniendo una relación con su autoridad, con su poder, con su gobierno, con su soberanía. Me gusta aquí hacer un breve paréntesis y recuerdo un autor cristiano muy conocido, muy popular, chino, llamado Watchman. Él escribe un libro que se llama Autoridad Espiritual. Y en el inicio, en su primer capítulo, él dice claramente que los cristianos andan buscando tener experiencias con el poder de Dios. Y dice, pero nadie va a tener un encuentro con el poder de Dios si antes no lo tiene con su autoridad. Si antes no se somete, si antes no se sujeta, si antes no reconoce y confiesa la soberanía de Dios en su vida, si antes no hace los ajustes y los cambios necesarios para que Jesucristo reine en su vida. Entonces, esto descarta la idea de tener un encuentro con el poder de Dios solamente por tener experiencias.
Por eso a mí me gusta como una forma de identificarme. No lo hago, por supuesto, cotidianamente, pero alguna vez lo escribí en una tarjeta de presentación, en la parte inversa, donde dice: yo soy Gonzalo Viniegra, hijo del Dios Altísimo, creador de los cielos, de la tierra y del universo, a quien el Padre, y siervo de Jesucristo, a quien el Padre le ha dado el reino, la autoridad y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, la presencia de Cristo en el mundo significa la llegada del reino de Dios. A través de él se revela y manifiesta la soberanía, el gobierno y nuevo orden de Dios para la humanidad. Por eso, en su discurso inicial en la sinagoga de Nazaret, dice, después de leer el texto sagrado de Isaías, dice el escritor sagrado Lucas lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y dice: el año del jubileo. Enrollando el libro, lo dio al ministro, al sacerdote, y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y como que casi siguiendo una estrategia de comunicación, captando la atención de todos después de la lectura que hizo, les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús se está identificando como el reino de Dios hecho carne. En Jesús la soberanía, la autoridad, el poder y el gobierno de Dios en la tierra se ha encarnado. Y nuestra relación con Él y el reconocimiento que tenemos de Él como Señor y Salvador, Señor y Cristo, implica una relación nueva con un nuevo orden de vida. Una relación nueva con una nueva economía en el mundo, en donde el que está al frente de todo es el mismo Señor Jesucristo. Es interesante notar que los seres humanos han estado hablando, no sé, las últimas 3 décadas quizás, de la necesidad de un nuevo orden mundial. Yo recuerdo muy bien en el año 2000, hace 20 años, cuando George Bush Sr. estaba dando su discurso en la toma de la presidencia, o después de la toma de protesta. Y entre muchas cosas que él declara, él anuncia la urgencia y la necesidad de establecer un nuevo orden mundial. Bueno, ese tipo de declaraciones, y ha habido muchas más antes y después, en realidad son un desafío total al propósito de Dios. Porque lo que Dios ha venido a hacer en Cristo es restaurar el orden que Dios había establecido sobre este planeta, inicialmente a través de Adán y Eva. Y el propósito que Dios tenía al iniciar este linaje de Adán y Eva era tener comunión con todo linaje que se habría de multiplicar y reinar en justicia, en paz, en dignidad, en vida. Pero a partir del pecado, a partir de la caída, el mundo entero se ha visto envuelto en una vorágine de injusticias, de imperios que se levantan y caen,
de la ley de la selva, la ley del más fuerte, que lo podemos ver hasta en los rincones más lejanos y oscuros del planeta. El nuevo orden mundial que la humanidad está anunciando, que está proclamando y está construyendo a través de ciertos líderes mundiales, que no son políticos, son familias muy adineradas, poseedoras de, diríamos, de los reinos de este mundo. Ellos han estado construyendo esto. No es más que una confrontación contra los planes de Dios, contra el propósito de Dios, contra la voluntad de Dios. Ahora bien, la iglesia de Jesucristo, al anunciar el evangelio de Jesucristo, al ser luz y sal en esta tierra, somos responsables de llevar este mensaje del reino, de proclamar la causa de Dios en el universo. No existe otra manera de que en este planeta haya justicia, de que en este mundo haya paz, de que en este mundo se respete la dignidad, la vida, si no es a través del reino que Jesucristo vino a establecer. No vamos a entrar ahora en algunos conceptos que son importantes, como el reino de Dios que ya ha venido, pero que todavía está por consumarse. Esto es un tema de discusión en círculos teológicos, algunos comentaristas, escritores, pero muy aceptados y de muchas décadas atrás, en donde el Señor Jesucristo ha venido trayendo la autoridad y el gobierno de Dios, pero aún falta todavía por consumar todo esto cuando el Señor Jesucristo regrese. Después de que el Señor Jesucristo declara en la sinagoga de Nazaret que Él venía encarnando ese reino, y ese reino de Dios tenía que ver con dar libertad a los cautivos, con pregonar libertad, con sanar a los quebrantados de corazón, con dar vista a los ciegos, con poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Después de esto, más adelante, Juan el Bautista, estando en la cárcel, envía a 2 de sus discípulos a preguntarle si él era el Mesías o debían esperar a otro. Los discípulos de Juan van, buscan a Jesús y así literalmente le preguntan: ¿eres tú el Mesías? Y el Señor Jesucristo le contesta a los discípulos de Juan y les pide que vayan a decirle a Juan su respuesta. Y la respuesta es la siguiente: id y haced saber a Juan las cosas que oyen y las cosas que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquí, con esta declaración, el Señor Jesucristo está estableciendo un marco y una agenda para la iglesia. No vamos a abordar el tema de la agenda, pero definitivamente es un marco y una agenda para la iglesia, que solamente por poner un ejemplo, dice que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, etcétera. Al final dice: a los pobres es anunciado el evangelio. La manera de aplicar o de entender esto es que si una iglesia hoy en día no tiene interés en los más desprotegidos, socialmente hablando, económicamente hablando, está olvidando su compromiso con Cristo. El Señor Jesucristo siempre, y lo muestra su ministerio, su testimonio, el Señor Jesucristo siempre estuvo a favor y del lado de los pobres. Y una dura crítica a los ricos y a los poderosos. Así que, aunque esto pareciera establecer categorías sociales o ideológicas aún, sin embargo, la Biblia es la que lo dice, no lo estoy diciendo yo. Jesús está diciendo: a los pobres es anunciado el evangelio. Pero también está hablando de milagros y de sanidades. En la mentalidad judía, la venida del Mesías, que representaba la intervención de Dios en la historia a favor de su pueblo, a favor de Israel, para liberarlo, implicaba justamente
prodigios y señales, milagros. Por ejemplo, se esperaba que Jesús sanara leprosos, porque el Mesías debería sanar leprosos. Una manera de reconocer al Mesías de Dios, el ungido de Dios, era que sanara leprosos. Se esperaba que resucitara muertos. Cuando Jesús sana leprosos, resucita muertos, hace otros prodigios y señales, lo está haciendo en función precisamente del cumplimiento de lo que el reino de Dios trae a la tierra. Hoy en día la iglesia ora por los enfermos y de Dios es sanarlos, no de nosotros. ¿Es que es la fe la que los sana? No, es Dios. Pero si pedimos con fe, bueno, por supuesto hay que pedir con fe, pero no depende de nosotros, no depende de nuestro fervor, depende de la voluntad soberana de Dios. Bueno, es que debemos hacer declaraciones positivas, tampoco. No somos de la nueva era. No se trata de que lo que decimos y cómo lo decimos y la actitud que tenemos, Dios está al servicio de nosotros. No es así. Pero ciertamente debemos tener interés por ayudar a los enfermos, a los pobres, a los desposeídos. Y tenemos que usar tanto recursos materiales como recursos espirituales. Interceder, orar, como extender la mano para restaurar, para rehabilitar a personas y a sectores sociales desposeídos. Lo que Jesús estaba diciendo a los discípulos de Juan y lo que ellos fueron a contarle es que el imperio de la enfermedad, de la opresión, de la injusticia y de la muerte había llegado a su fin. Y llegó a su fin con Jesucristo. Bueno, pero todavía nos enfermamos. Todavía en el mundo hay mucha aflicción, hay mucho sufrimiento. Sí, ciertamente. Porque después de la resurrección de Jesucristo, hasta la fecha, hasta el retorno de Jesús, cuando venga, la iglesia, o mejor dicho, la historia y el mundo está viviendo una era muy especial en la que dos reinos, dos órdenes de vida están coexistiendo sobre la misma tierra, sobre el mismo planeta. ¿Cuáles dos órdenes? El orden de Satanás. Él está tratando de establecer un nuevo orden mundial. Y aparte de esto, está la iglesia representando el reino de Dios. La vida de la iglesia en comunidad es precisamente el testimonio del reino de Dios en la tierra. De hecho, en el libro de los Hechos se nos narra cómo la iglesia primitiva daba testimonio al mundo que le rodeaba del amor que había entre ellos. Mirad cómo se aman. Y es fundamental entonces que los cristianos sepamos amarnos, lo cual nos cuesta mucho trabajo, porque es parte del testimonio del reino de Dios. Cuando nosotros peleamos, cuando discutimos al grado de llegar a la división, al grado de llegar a la separación o el aislamiento, solamente estamos evidenciando que el señorío de Jesucristo no está siendo pleno en nuestras vidas. Y tenemos que aprender y tenemos que trabajar en este tema. Lo que Jesús anuncia con el reino de Dios no es una nueva doctrina. Tampoco está anunciando una iglesia, una nueva iglesia. Ni tampoco está anunciando un nuevo reino. Lo que Jesús está anunciando es el único y eterno reino de Dios que ha existido por la eternidad, ahora a través de Jesucristo. Y en esto consiste la buena noticia. En esto consiste nuestro testimonio. Nosotros anunciamos el reino de Dios en el cual el Señor Jesucristo es Rey y soberano. Tenemos por costumbre utilizar mucho la expresión acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto ya lo decimos de manera inconsciente, pero no vamos a encontrar en la Biblia ninguna frase como esta: acepta a Jesús como Señor y Salvador. ¿Saben por qué? Porque
no es necesario. El Padre le ha dado a Jesucristo todo el poder, todo el señorío. El Padre ha puesto a Jesús como Rey de Reyes, lo ha levantado y lo ha puesto en el trono. Si lo aceptas o no lo aceptas, es cosa que a Dios le tiene sin cuidado, en el sentido de que no se necesita esto. No estamos llamando a la gente a que acepte a Jesús como Señor y Salvador. Jesús no está tocando a las puertas pidiendo que se le abra a las puertas de los corazones para que lo dejen entrar. Ciertamente tenemos esta figura en la Biblia, pero realmente somos nosotros quienes necesitamos rendirnos al señorío de Jesús. El testimonio del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, consiste justamente en ello. Confrontar al mundo, confrontar a la sociedad, confrontar a la gente con el señorío de Jesucristo, con la autoridad de Jesucristo, con su reino. Cuando los ángeles dieron las buenas nuevas a los pastores que velaban las vigilias de su rebaño, anunciando el nacimiento de Jesús, un gran espectáculo, el ángel se acerca a los pastores y les dice: he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, la expresión os doy nuevas de gran gozo, como lo tenemos en el Evangelio de Lucas, sobre todo, se resume en un solo vocablo en griego: os doy el Evangelio. El Evangelio significa las buenas nuevas de gran gozo. Y el ángel les estaba diciendo a los pastores: os doy el Evangelio. Y el Evangelio significa una buena noticia. Y la buena noticia es que el Señor Jesucristo vino, enviado por el Padre, por amor y misericordia, a rescatar a la humanidad, para todo aquel que crea, de las garras de la muerte, de la opresión y de la injusticia, llamándoles a entrar al reino de Dios. Y esto solamente es posible mediante el arrepentimiento y la confesión de pecados, el reconocimiento de Jesús como Señor y como Salvador. En esto consiste entonces la buena noticia. Dios revela en Jesús al Mesías, el Cristo, y en él la respuesta definitiva a la condición humana. Aunque los judíos interpretaban el reino futuro en términos sobre todo políticos, sin embargo el reino que Jesús proclama es universal, preexistente, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, y ahora ese reino irrumpe en la historia de la humanidad en la persona de Jesucristo. Los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo los que vivieron 8 siglos antes, porque podemos hablar de los profetas desde 1000 años antes de Cristo, pero durante 200, 300 años fue el ministerio profético en el Antiguo Testamento. Sobre todo los del siglo VIII estaban anunciando la venida o la intervención de Dios en la historia para liberar a su pueblo. Y esa intervención de Dios en la historia implicaba liberación, sanidad, restauración a la comunión con Dios, señorío de Jesucristo y, sobre todo, implicaba vida nueva, un nuevo orden establecido sobre la tierra. Jesucristo viene a hacer posible esta realidad. Sin embargo, sabemos que los mismos judíos que conocían bien y entendían bien todo esto, no lo quisieron reconocer, no lo entendieron, lo tuvieron enfrente y aún lo rechazaron. Nosotros, como Iglesia de Cristo, tenemos la responsabilidad de ser testigos del reino de Dios. A partir de nuestro testimonio, sometido, entregado, rendido a la autoridad de Jesucristo. Y la autoridad que emana de la palabra de Dios.
porque la autoridad de Dios, sobre todo, se exhibe a través de su palabra. Recuerden ustedes que cuando Dios creó el mundo, los cielos y la tierra, Él no tuvo que hacer pases mágicos, no hizo ritos, solamente Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él hablaba y las cosas se hacían, y hasta la fecha Él habla y las cosas se hacen. Él habla y las cosas son. Los ángeles, de hecho, tienen el ministerio de ejecutar la palabra de Dios. Nosotros predicamos, anunciamos la palabra de Dios, que da testimonio del señorío y la autoridad de Jesucristo. Finalmente, déjenme decirles que es clave entender el concepto reino de Dios, porque en la Biblia vamos a encontrar de principio a fin un conflicto de dos reinos, de dos poderes. No estoy hablando del conflicto entre el bien y el mal. Esto no es un concepto bíblico. No son dos fuerzas iguales, como el yin y el yang, que está en la bandera coreana y que representa toda una filosofía. El bien y el mal. No es como las películas de Walt Disney, en donde, no sé si recuerdan a Goofy o a Pluto, que se le paraban dos angelitos, uno negro y uno blanco en cada oído, y uno le decía, el angelito blanco, que hiciera cosas buenas, y el angelito negro le inspiraba a hacer cosas malas. Y la lucha era a quién obedecer. Lamentablemente, este mismo concepto de un dualismo de dos fuerzas iguales se ha llevado aún a la lucha de la vida cristiana. No existe esto en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que existe, y en toda la Biblia, es que solo hay una autoridad en el universo. Aún el mismo Satanás, quien sabemos es fuente de maldad, padre de mentira, fue un ser creado por Dios y está sujeto a los propósitos y a la autoridad de Dios, le guste o no le guste, y todo ser humano de igual manera. Entonces, Dios está en completa autoridad, Dios reina, Dios gobierna, lo sigue haciendo a pesar de que la maldad aparentemente florece, pero basta con entender que la historia va caminando conforme Dios la ha programado, va caminando hacia su final. Y debo decir que la historia no termina y entonces Jesucristo viene, sino que la historia va a terminar porque Jesucristo viene. Es decir, el retorno de Jesús es el que le va a poner punto final a esta historia de la humanidad, porque Jesucristo es principio y es fin de todas las cosas. Él es el alfa, Él es la omega. El conflicto de dos reinos, de dos poderes sobre la tierra, es lo que estamos enfrentando y estamos viviendo, solamente con la aclaración de que el reino de las tinieblas ya está vencido, ha sido derrotado. Solamente falta un enemigo dentro de esa lucha por vencer, se llama la muerte, pero fue derrotada por Jesucristo en la cruz del Calvario cuando se levanta victorioso de la tumba, y porque Él vive, nosotros viviremos. Nuestro destino es la vida eterna en Cristo Jesús, pero todo esto es resultado del conflicto, del choque de dos poderes, de dos reinos sobre la tierra, y los seres humanos o servimos al reino de Dios o servimos al reino de las tinieblas. Yo no sé tú a quién quieres servir, no sé a quién estás sirviendo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Déjame hacerte una pregunta, tratando de aterrizar todo esto. Hay una serie de conceptos que te animo a que busques en la página de Facebook, en el muro de Facebook de Venga tu Reino. Ahí está el boletín donde está este sermón que estoy
dando ahorita y comentando, ahí está. También lo subí en el grupo de WhatsApp, ahí todos tienen el boletín, tienen el mensaje escrito, con punto y comas. Léelo por favor para reforzar esto. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué lugar tiene el reino de Dios en tu vida? ¿Es un concepto o es una realidad? ¿Es una idea muy bonita o influye terminantemente en tu vida? Trata de responder a esto. ¿Eres siervo del reino o eres siervo de las tinieblas? Aunque tú confieses a Jesús como Señor y Salvador, te has preguntado que posiblemente estás sirviendo a los intereses del reino de las tinieblas. Quiero animarte a que contestes estas preguntas y quiero pedirles de favor que den sus respuestas por escrito, si les es posible. Es solamente una dinámica, es solamente buscando reforzar el aprendizaje. En nuestro grupo de WhatsApp, que contestes estas preguntas. Yo pienso esto, yo creo esto, o he entendido esto, y el lugar que tiene el reino de Dios en mi vida es de esta manera. Te invito a que participes en esta dinámica. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Seguiremos adelante, sigamos orando. Esta próxima semana voy a convocarles a un día de oración en una cierta hora, tal vez miércoles o jueves, para que todos estemos unidos en un horario, pues ya de la tarde noche o la noche, por lo menos media hora de oración, cada quien en sus casas, pero participando o manifestando nuestra presencia a través de nuestro grupo de WhatsApp. Sigamos orando por la obra del Señor, sigamos orando por la iglesia, oremos por los hermanos Loya. Ya supimos, falleció su hijo Toño, que nos lamentamos, nos dolemos con ellos, porque estuvimos con Toño, oramos por él, pero bueno, oremos por los hermanos, sus padres, necesitan apoyo en oración. Y oremos por los demás hermanos también. Les animo a hablarse por teléfono. ¿Cómo estás, hermano? Orar por el teléfono mutuamente. Es un buen ejercicio y es un buen recurso y no tenemos muchos, porque físicamente no podemos hacer gran cosa mientras exista todo este tema. Que Dios los bendiga. Gracias a Ricardo Lima por permitirnos aquí su estudio. Dios les guarde. Bendiciones. Y gracias a todos quienes han permanecido fieles con sus ofrendas y con sus diezmos. En nuestra oración por todas las familias, por los que están sufriendo una crisis económica, por los que se han visto afectados por esta situación y por aquellos que a pesar de eso se mantienen fieles adorando al Señor con sus ofrendas, con sus diezmos. Gracias. Dios les guarde.